día nosotros continuamos y ya obviamente vamos a terminar esta serie, Una Noche de Paz, que tiene relación con recordar, ¿cierto?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer Lucas 2 del 15 al 20 y el tema del día de hoy es lo que produce el nacimiento de Jesús. ¿Ya? La semana pasada igual leímos esto y lo abordamos parcialmente, pero en esa oportunidad me quedaron varias cosas que me gustaría compartir el día de hoy con ustedes. Bueno, en realidad varias, ¿cierto? Son tres nomás, ¿cierto? Así que cosas que el texto tiene, que por el tiempo no alcancé a compartir la semana pasada y que el día de hoy ya me gustaría que pudiésemos revisar. Así que también vamos a leer el texto, ¿ya? Lucas 2, del 15 al 20. Siga ahí la lectura con su vista. Dice así: Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos al Señor para comenzar. Padre, te doy gracias en esta hora porque tenemos este privilegio de estar en este lugar. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en cada mente y corazón que aquí está dispuesta para escuchar tu palabra, para que ciertamente podamos atenderla, razonarla y atesorarla en nuestros corazones y que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas. Ayúdanos, Señor, a que nada interrumpa esto, que podamos conectarnos contigo a través de tu palabra y que ella haga vida en nosotros. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la verdad es que durante esta semana y en relación al texto que acabamos de leer, estuve haciéndome sinceramente la siguiente pregunta: ¿cómo impacta el nacimiento de Jesús en la vida de las personas? Porque está claro que diciembre se trata de recordar, ¿cierto? Entonces todos saben que el mes de diciembre se recuerda el nacimiento de Jesús. Pero el asunto es que la palabra del Señor no tan solo es un mero memorial de lo que Dios ha hecho, de lo que el Señor va a hacer con nosotros, sino que también la palabra del Señor es tan poderosa que representa la obra de Dios para con nuestra vida. De hecho, el sentido que tenemos cada día domingo de venir a escuchar la palabra es el sentido de recibir la instrucción del Señor para que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas. Por lo tanto, no se trata simplemente de recordar las palabras que acá el Señor, ¿cierto?, a través de la inspiración divina colocó en los autores, ¿cierto?, sino que tiene el sentido de buscar cómo esto impacta y transforma mis pensamientos, mis actitudes, mis decisiones, mi vida, para poder decir que soy un verdadero creyente. Porque el asunto es que diciembre representa a la par, ¿cierto?, con nosotros que somos creyentes y que sabemos que Jesús nació. Para el mundo también representa un contexto de un boom de múltiples ideas. Principalmente el de comprar regalos, ¿cierto? Y obviamente yo tampoco quiero ser como el Grinch de la Navidad, ¿cierto? El que dice que no hay que regalar nada, porque ciertamente es bonito mostrar amor por los demás a través de un obsequio. Pero la cosa con esto, o mi punto aquí, es que la sociedad te impulsa simplemente a estas cosas, te impulsa a recordar, o a veces ni siquiera recordar, sino que te impulsa a que te dejes llevar por esta marea de estos sentimientos navideños. Pero nosotros como creyentes debemos ser capaces de discernir estas cosas y frente al mundo plantarnos para poder decir
que no tan solo recordamos, sino que también el nacimiento de Jesús produce el día de hoy un cambio y una transformación en nuestras vidas. Un texto tiene sentido cuando es capaz de traspasar nuestros razonamientos, nuestras perspectivas, darnos un vuelco y cambiarnos para siempre. Entonces leer este texto, que casi siempre todas las navidades lo leemos, no es tan simplemente recordar, sino que es dejarse transformar por la obra del Señor a través de su palabra. Y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se produce esto. Y vamos a ver tres cosas. Porque lo que produce el nacimiento de Jesús es darnos un sentido para vivir, darnos una fe viva para seguir y también darnos una razón para continuar viviendo. Así que vamos a ver en primer lugar qué nos da un sentido en la vida. Ahora vamos a leer ahí o vamos a fijarnos en el versículo 15. Ese versículo dice, ¿cierto?, que sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, que los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha sucedido. Entonces acá ya sabemos lo que pasa. Los pastores reciben esta revelación de parte de Dios a través de un ángel, ¿cierto?, y las huestes celestiales que estaban alrededor de él, de que el Salvador iba a nacer en Belén en un pesebre. Entonces, después de que pasa toda esta visión, ¿cierto?, lo que el texto nos dice es que ellos toman una decisión en ese instante. Entonces razonan y dicen, vamos a ir a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Y algo interesante que está o que nos plantea aquí el texto es que ellos dicen, vamos a ver esto que ha sucedido. Y eso me llama un poquitito, o sea, no un poquitito, sino que realmente me llama la atención. ¿Por qué? Porque ellos no habían visto que Jesús había nacido, pero aún así ya sabían que Él estaba en algún lugar naciendo en un pesebre. Dios les da una revelación del cielo que no ven, pero aún así ellos ya lo dan por descontado, ellos ya lo dan por ejecutado. Esto ya pasó. Entonces es como súper potente como lo plantea el texto, porque nos dice, vamos a ver lo que ha sucedido, pero ellos como que ya saben qué pasó. Entonces, guardemos un poquitito esa idea porque nos va a revelar algo muy, muy, muy interesante. Porque el punto acá es que hay un impulso de parte de Dios para con los profetas, para con los pastores, de darle un sentido a su vida que ya estaba un poquitito ajena a tan solamente ser pastores, ¿cierto?, y desarrollar su oficio, sino que ahora tenían un sentido de una búsqueda por ese Salvador que les había sido anunciado. No era cualquier cosa lo que les había sido anunciado, sino que se trataba de algo que iba a cambiar y transformar sus vidas para siempre. Entonces, aplicando el texto a nuestra vida, en cierta medida yo también me cuestionaba cómo es que me relaciono con el Señor a través de estos tiempos en los cuales recordamos, ¿cierto?, su nacimiento. Porque yo me preguntaba lo siguiente, ¿realmente el nacimiento de Jesús me impulsa a buscarle? ¿Realmente el nacimiento de Jesús me impulsa a yo querer vivir una vida para poder honrar a aquel que nació en el pesebre? ¿En qué medida me impacta esto? ¿En qué medida determina mi vida el hecho de saber que Jesús nació en un pesebre? Y hay muchas cosas que nosotros podemos comentar respecto de eso. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver en relación de que Jesús nació en este mundo, en un pesebre, ¿cierto? Desprovisto de toda comodidad, desprovisto de toda, incluso higiene, ¿cierto? Como lo comentaba en un sermón anterior el pastor. Entonces nos dice muchas cosas. Hay una contradicción de partida. El rey de todo el universo nace de la manera más sencilla. El rey todopoderoso nace como un bebé en un pesebre. Entonces, hay más que simplemente recordar el hecho de que él nació. Hay más que simplemente que sea bonito el celebrar estas festividades al saber que él nació, sino que algo nos dice a nuestra vida. Entonces,
La actitud de los pastores, como nosotros ya hemos visto, es una actitud de aquel que ha sido impactado por algo que transforma plenamente su vida. Sus vidas fueron transformadas, porque ya no atendieron su cotidianidad, sino que ahora estaban atendiendo o mezclando, ¿cierto?, la cotidianidad de ser pastores con esta búsqueda del Señor. Y eso es lo primero que el Señor nos da. Eso es lo primero que Dios nos recuerda cuando Él se revela como alguien que nació en el pesebre. Nos da un sentido de que ahora toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, tiene que ver con buscarle a Él. No tan solo recordarle, sino que buscarle. Entonces, los pastores no pensaron más allá que simplemente estar convencidos por Dios. Los pastores no cuestionaron mayormente si es que lo que les había sido anunciado era verdadero, tenía cierto asidero en las condiciones que había en aquel entonces. Fíjese que el texto nos dice que ellos simplemente lo dieron por hecho. Entonces alguien se esperaría que por algún minuto los pastores cuestionaran el hecho de recibir esta revelación y que esta revelación, además, ¿cierto?, de ser tan grandiosa con gente en el cielo, también era grandioso lo que les era anunciado en aquel entonces. Entonces alguien esperaría que se tomaran una pausa y pensaran en que si realmente tenía sentido lo que estaban recibiendo, no era producto de el sueño que tenían por estar trabajando en la noche. Pero no es lo que pasa. Los mueve esta revelación. Esta revelación los impulsa, les da un nuevo sentido. Ahora ya encuentran sentido no tan solamente en seguir siendo lo que eran, sino que ahora tienen sentido en que son lo que desarrollan lo que tienen, pero además Jesús ya se les ha revelado como un Salvador que ha nacido. Hermanos, en esta fecha y en este tiempo de la historia, cuando ya sabemos que Jesús nació, y que no tan solo nació, sino que Él también murió en la cruz por nosotros, debemos ser capaces de detenernos un momento y ver que toda esta propuesta del mundo en este contexto de Navidad no es más que una esperanza que se resbala entre los dedos. ¿Por qué? Porque el mundo cree en este tiempo que tiene la esperanza de ver que con buenas acciones, que con un regalo, que con una cena y todo en armonía, pueden pagar los pecados por los cuales pasaron por todo un año. Y la cosa no es así. Si no eres capaz de encontrar el verdadero sentido en tu vida de que Jesús ha nacido para salvarte, entonces tú no tienes nada que hacer celebrando en una fiesta que pretende, ¿cierto?, poder expiarte de las culpas que has tenido durante un largo tiempo. Si tú no puedes ver que Jesús, a través de su nacimiento, ha transformado tu vida, si tú no puedes experimentar que Jesús te ha dado un nuevo sentido para poder vivir la vida, entonces tú no tienes nada que hacer. Si tú no ves que tienes un nuevo impulso, una nueva perspectiva para ver las cosas, entonces no tienes nada. Y de nada te sirve llevarte por esta atmósfera navideña que el mundo te propone. De nada te sirve el poder dejarte llevar por lindos sentimientos que el mundo te propone el día de hoy. Nosotros nos distinguimos porque ya tenemos un nuevo sentido y rumbo. La tenemos clarita. Hemos sido salvados por aquel que nació. Y ahora estamos esperando el tiempo de que Él va a venir a buscarnos para vivir con Él por la eternidad. Y eso tiene sentido porque Él nació, porque Él vino a este mundo. Porque si no hubiese venido, entonces no teníamos esperanza. Porque si no hubiese muerto en la cruz, entonces no hay esperanza para nosotros. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús nos da un sentido nuevo para poder vivir. Como se lo dio a estos pastores, que saliendo de su ocupación cotidiana de ser pastores, de pastorear los rebaños, ahora iban a buscar al que había nacido. Entonces eso en primer lugar. Creo que
Me salté mucho. No sé, algo pasó ahí. Ya, entonces, ahora vamos a ver en segundo lugar que el nacimiento, lo que el nacimiento de Jesús provoca a nosotros, es que también nos da una fe viva. Eso por un lado entendemos, Él nos ha impulsado, ¿cierto? Nos da nuevas perspectivas, nos da una nueva razón y nos da un impulso para poder continuar en la dirección de poder buscarle. Pero por otro lado, nosotros vemos que el nacimiento de Jesús, el versículo 16, nos da una fe viva. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Sí, ahí tenemos un cuento con María que después vamos a ver cómo se resuelve. Pero me parece muy natural lo que aquí ocurre, porque si ya fueron llamados, ¿cierto?, e impulsados apresuradamente, como nos dice el texto, a poder buscarle, era porque ellos ya estaban convencidos de que el mensaje era verdadero. Entonces, lo primero que llama la atención es precisamente eso. No se trata de un sentido pasivo, ¿cierto? No se trata de un sentido o de una motivación estéril, sino que se trata de una motivación y de un sentido que te hace poder desear buscarle apresuradamente para comprobar que su mensaje en tu vida es verdadero. Pero fíjese que la actitud o esta actitud, ¿cierto?, de buscarle apresuradamente le lleva a poder encontrarse con este escenario, y lo primero que sucede es que se conecta con otros que también están viendo lo que ha sucedido con el nacimiento de Jesús. Es muy lindo esto porque el sentido o el impulso que el nacimiento de Jesús da a nuestra vida no nos llama tan solo a que nosotros le encontremos el propio sentido de manera individual, sino que también nos llama a conectarnos con otros a los cuales también Dios le ha dado un nuevo sentido y propósito para que puedan seguir. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho a través de los ángeles, ¿cierto?, del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces encontraron ahí a otras personas que también estaban viendo eso y que junto con la experiencia que ellos habían tenido de parte de la revelación del cielo, daban gloria a Dios, porque realmente estaban viendo la obra de Dios a través de los tiempos. Y fíjense que acá sorprende, y lo decíamos el domingo pasado también, la actitud de María. Porque uno esperaría también que aquella que había dado luz, había concebido a través del Espíritu Santo, y que también había experimentado de manera individual toda esta revelación de que a través de ella iba a nacer el Salvador, uno esperaría que estuviera un poco más animada. Que al igual que aquellos que habían escuchado a los pastores, ellos estuvieran felices, ¿cierto?, dando gloria a Dios porque a través de ella estaban haciendo el Salvador. Pero el texto nos dice como que nos baja un poquitito ahí la velocidad, ¿cierto?, todo esto, estar apresurado, de estar muy felices, de todo el gozo. Y nos dice que María miraba todo esto, meditándolas en su corazón. Entonces hay que entenderla un poquitito también, porque el texto no nos oculta de que ella había dado luz y ahí hay una situación de posparto que no es la de un gran ánimo, ¿cierto? A lo mejor levantar las manos, ¿cierto? Pero un poco cansada también por el hecho de haber dado luz a un hijo. Pero el tema es que el texto nos dice ahí que nos lleva a pensar, donde dice meditándolas, es que María no tenía si bien es cierto, no se nos dice que estaba tan efusivamente ahí como los pastores, ¿cierto?, y aquellos que estaban maravillados, pero sí nos dice que estaba teniendo una actitud de retener todo lo que estaba aconteciendo en relación al nacimiento de su hijo. De guardar en su corazón esta experiencia de que el Salvador estaba naciendo. ¿Cómo vemos esto entonces para nosotros? El texto nos lleva a la noticia del nacimiento de Jesús en Belén, dándonos una fe
que nos impulsa a continuar. ¿Por qué? Porque ya vemos, ¿cierto? Y discutimos cómo es que los pastores simplemente creyeron en el mensaje y fueron a buscarle. Pero también vemos ahora cómo estos pastores, llegando a contar el mensaje que habían recibido, también le dan testimonio a otras personas, y estas otras personas se alegran con ellos a ver lo que estaba concretado. Estas cosas, ¿cierto?, eran muy difíciles de pronto de creer para algún simple mortal, porque ¿cómo es que van a ser un salvador de una virgen? ¿Cómo es que el salvador de toda la humanidad van a ser ahí débil, ¿cierto?, como un bebé? Entonces son muchas cosas que se confluyen, ¿cierto?, para que nosotros pensemos y nos preguntemos, ¿por qué creyeron? Y eso es porque Dios colocó fe en sus corazones para que ellos pudiesen no tan solo creer, sino que también pudiesen ver con sus propios ojos el nacimiento del Salvador. Hermanos, pero esto debe a nosotros colocarnos y debemos nosotros tener cuidado, porque debemos tener cuidado de no tener corazones que sean conformistas. ¿Por qué? Porque la actitud de ellos, que habían tenido fe en que Jesús iba a nacer, fue la de buscarle. No fue una actitud de simplemente estar sentados para ver que todo ocurriera, sino que fueron a buscarle, fueron a celebrar, fueron a constatar que lo que les había dicho era verdadero. No debemos tener entonces nosotros una fe que se conforme a que las cosas pasen. Debemos tener una fe en Jesús, en que Él ha nacido y que debemos buscarle. Debemos colocarnos en movimiento. Y ahí está la clave de las cosas, porque el que coloque fe Dios en nuestros corazones es un reflejo de que nos ha llamado a vivir una vida de como Él quiere que nosotros la vivamos. El hecho de que Él coloque fe en nuestros corazones representa e implica que nosotros debemos avanzar, y ciertamente avanzar como Él ha querido que avancemos. No nos llama a impactarnos simplemente con el mensaje, sino que nos llama a movernos para poder comprobar y vivir ese mensaje. Por lo tanto, no debemos tener y no somos llamados a ser demasiados conformistas, sino que somos llamados a colocar nuestra esperanza en esta búsqueda constante en nuestra vida de que Dios se ha revelado a través de Cristo Jesús naciendo en un pesebre. Ahora, la búsqueda me lleva también a compartir este mensaje con todos los demás. Fíjense que este impulso de buscar al Salvador le lleva, como ya habíamos dicho anteriormente, a que los pastores se conecten con otras personas. Entonces esta búsqueda no es tampoco estéril para nosotros, sino que también aviva la comunión con otros que ya han creído. Y es por eso que estamos acá. Y es por eso que hace bien el poder recordar el nacimiento de Jesús. Porque también nos pone en el hecho de que estamos aquí porque todos nosotros hemos creído en que Él ha nacido. Y todos nosotros nos gozamos en el hecho de que Él ha nacido para poder salvarnos y entregarnos salvación eterna. Por lo tanto, la fe que nos impulsa a buscar también nos lleva a conectarnos con otros que han creído. Pero también, ¿qué sería de nosotros si simplemente viviésemos por los fuegos artificiales? ¿Qué sería de nosotros si viviésemos por la alegría y la algazara del momento alegre y feliz? Porque eso va, con el pasar de los días, va cayendo, ¿cierto? La felicidad que teníamos en el primer día a lo mejor no es la misma de la de una semana, 2 semanas posterior, 3 semanas, etc. Entonces, pero el Señor nos llama a tener gozo constante en Él. Y ahí es donde María la actitud de María es la clave para eso. Porque María estaba muy feliz por todo lo que estaba viviendo, pero guardaba las cosas en su corazón. Y aquí están las dos cosas entonces. Somos invitados a estar gozosos por el nacimiento del Señor. Somos invitados e impulsados a buscarle gozosamente. Pero a lo largo de la vida también somos llamados a atesorar toda su enseñanza en nuestro corazón para que vivamos toda nuestra vida para su gloria. Entonces, debemos atender a esto porque
No basta, como ya decíamos, ver los fuegos artificiales porque se extinguen rápidamente, sino que debemos meditar para mantener ese gozo todos los días de nuestra vida. Y en tercer lugar, para terminar, es que lo que el nacimiento de Jesús produce en nosotros es darnos una razón para vivir. El versículo 20 nos dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Luego de ver esta escena, los pastores vuelven a su vida cotidiana. El encuentro con Jesús fue tan real y efectivo que la felicidad de los pastores continúa. Que la felicidad de los pastores no fue de un momento, sino que regresando a sus vidas, ellos también siguen felices. Y lo interesante acá es que el sentido de esta palabra, que se traduce como oído, también en algunos contextos se entiende como una palabra traducida por entender u obedecer. Entonces esto es muy interesante, porque el texto aquí también nos lleva a pensar en que los pastores tuvieron una escucha activa de todo lo que estaban recibiendo. Y eso es muy bueno, porque no estamos acá escuchando, ¿cierto?, que el mensaje esté entrando por un oído y saliendo por el otro, sino que nuestra fe en Jesús nos llama a que podamos colocar una escucha activa a todas las cosas que entendemos de la palabra del Señor. Porque posterior a eso, la palabra, que también se traduce como visto, tiene un sentido de experimentación de las cosas. Entonces, ¿cómo se construye esto? En que en cierta forma lo que estamos impulsados a creer es en el ver al Salvador en Belén, naciendo en un pesebre, y ese nacimiento trayendo consigo una razón para vivir la vida transformada de manera completa. Y ahí yo me encontré con lo siguiente, porque hay una frase de un autor de apellido Tozer, que en un libro que él escribió llamado Fe más allá de la razón, dice lo siguiente respecto de la fe y de la razón. Ahí lo cito, dice: la razón no puede decir yo sé que Cristo Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, pero la fe que sabe que Él lo hará. La razón no puede decir mis pecados han sido borrados, pero la fe pero la fe me hace creer que he sido perdonado y que mis pecados han sido olvidados. El intelecto sigue por detrás tratando de seguir en la fe, como un niño pequeño se esfuerza por mantener el paso con su padre. Entonces, ¿qué nos dice él? Nos dice que la fe siempre va más adelante que los hechos que nosotros podemos comprobar. Porque la fe nos dice, o llamaba a los pastores a creer, como está ahí, ¿cierto?, a creer que él había nacido. Y ellos ciertamente creyeron. Pero después, ¿cierto?, viene la actitud de la razón. Porque ellos caminaron a Belén y vieron a Jesús en el pesebre. Y eso también les llevó a glorificar al Señor por lo que estaban viendo. Entonces lo que nos propone Tozer es que la fe siempre va más adelante. La fe viene atrás, no se enajena de poder vivir el cristianismo. Pero siempre la fe va adelante. Y la razón comprobando por detrás lo que la fe ya dijo que iba a hacer. ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto tiene mucho sentido. Porque lo que el texto nos propone es que al comprobar que Jesús había nacido, regresaron a sus hogares, regresaron a sus trabajos y regresaron a su vida cotidiana alegres y contentos, porque lo que habían oído de manera activa y lo que habían visto y razonado era totalmente concordante con la escena que allí había. Pero esto no deja de ser también un acto de fe, porque una cosa es ver lo que la revelación del cielo les había dado, pero otra era creer que efectivamente aquel niño que estaba en el presente, en el pesebre, iba a convertirse en el futuro en el Rey de Reyes, ¿cierto?, y quien iba a poder salvar a su pueblo de los pecados. Hermanos,
esto nos lleva a pensar a que el impacto de la fe en Jesús envuelve nuestra razón para hacernos creer y vivir conforme a preceptos que son razonables. Nadie podría a nosotros, ¿cierto?, y a los pastores venirles con cuentos, porque Herodes no podría persuadir a aquellos que habían visto que Jesús estaba en el pesebre. Y nosotros el día de hoy no seremos persuadidos por el mundo y sus engaños cuando creamos realmente, creyendo realmente que Él nació en la cruz, que Él murió en la cruz y que nació en el pesebre, de que Él murió por nosotros. Nuestra alegría y nuestra fe no se basa en cosas efímeras y sin valor, sino que son cosas eternas, porque el evento cósmico que se dio en el nacimiento de Jesús tiene todo sentido con el sacrificio eterno que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Por lo tanto, tenemos una razón para vivir. Y esa razón es que Jesús nació. Y es por eso que ahora regresamos de Belén a nuestros hogares, a nuestras vidas cotidianas, alabando y glorificando al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que ese Salvador nacido ha hecho con nosotros. Para terminar, hermanos, hay una pregunta. ¿Quieres encontrar verdadero sentido en tu vida? Entonces vive por algo que trascienda el mundo, manifestado en carne y glorificado en los cielos. Jesús es el verdadero sentido de la vida. En segundo lugar, en nuestros días es difícil comprobar la veracidad de grandes líderes que prometen paz y salud. Pero Jesús es Dios y ha dado testimonio de su veracidad y promesas cumplidas. Los pastores habían recibido de que el Salvador iba a nacer. ¿Y qué fue lo que comprobaron? Que efectivamente nació. Jesús dio testimonio de que ha ido a preparar morada para nosotros. ¿Y qué debemos creer? Que ese momento va a llegar, en el cual estemos con Él. Y en tercer lugar, Jesús viene a proponer mediante su nacimiento que es la razón suficiente para vivir la vida. Entonces lo único que debemos hacer es seguirle. Hermanos, que la palabra del Señor haga vida a nosotros y que podamos ver el nacimiento de Jesús como un hecho que impactó la vida de aquellos que le vieron y que impacta y transforma nuestras vidas el día de hoy para nosotros. Oremos al Señor. Gracias, Señor, le doy en esta hora por tu palabra. Gracias te doy porque en tu amor tú nos permites el poder entender estas cosas y atesorarlas en nuestros corazones. Queremos ser fieles seguidores tuyos. Queremos ser fieles discípulos tuyos que saben que tú has nacido y que por ese nacimiento nuestras vidas han sido impactadas. Pero también que tú moriste en una cruz para salvarnos de nuestros pecados y que por eso solamente podemos tener esperanza de vida eterna. Señor, te agradecemos en esta hora porque tú nos impulsas a vivir la vida, a la vez que también nos das una fe que nos permite creer en cosas que aún no vemos, pero que por la fe entendemos que sucederán, para que podamos vivir nuestros días de manera que tengamos una nueva razón y un nuevo impulso en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender y a atesorar esto y a guardarlo en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.